Bueno, amigos de Señal 3 La Victoria, estamos en este nuevo programa de Frente Latinoamericano. Es imprescindible en medios de comunicación tener gente que hable la verdad. Es imprescindible, además, tener gente que quiera decir la verdad, que en este país cuesta mucho. Y además que esté en un alto poder de este país, donde no todos llegan. Por eso es necesario retratar la realidad de lo que es Chile. La realidad de la pobreza, la realidad de la miseria, la realidad también de los derechos humanos y la falta de derecho y de justicia social en este país. Creemos que este programa se tiene que transformar en capitalizador de las verdades que al pueblo se le ocultan. Por lo tanto, es necesario que desde el Río Bravo hasta la Patagonia se sepa la verdad. Es por eso que de primera fuente tenemos acá al juez Gonzalo Neira Campo. ¿Cómo está, señor juez? Muchas gracias, Luis, Juez por la invitación. del segundo juzgado civil de San Miguel. ¿Cómo está? Bien, gracias. Y lo quería retratar también un poco el tema de la justicia, porque usted es uno de los jueces que está involucrado en la comuna del Bosque para cambiarle el nombre a una población. ¿Y por qué, señor juez, usted le quiere cambiar el nombre a una población? Bueno, la verdad es que yo no quisiera que eso ocurriera. Eso llegó a mis manos a partir de un juicio que yo estaba conociendo en el tribunal, un juicio en el cual yo tenía que aplicar el derecho y tenía que ordenar que a unas personas que vivían en una casa de esa villa las sacaran por la fuerza, o sea, a través de carabineros. Esto es una cuestión que poca gente la entiende, pero es bastante fuerte en el trabajo que yo realizo. O sea, lamentablemente yo estoy en la obligación legal de tener que echar gente de los lugares de donde viven, ya sea porque no pagan o porque los dueños quieren restituir esas propiedades para sus patrimonios. Entonces, en este caso ocurrió una particularidad y era que esta villa tenía como denominación la Villa Presidente Augusto Pinochet. Y eso es una circunstancia extraordinaria que surge en el proceso de la cual uno no tiene control. Pero lo que sí se puede hacer es a veces omitirlo, ¿ya? En mi caso, creo que hubiera sido faltar a mis obligaciones como funcionario público el hecho de obviar esta situación, y por el contrario lo que hice fue encauzar este problema a través de las instituciones que corresponden. En este caso específico, las personas que son responsables de cambiar los nombres de las villas, poblaciones, calles, son las municipalidades respectivas a través de sus direcciones de tránsito y previa consulta de los consejos municipales. Entonces lo que yo hice fue simplemente ordenar que se oficiara a la municipalidad para que la municipalidad determinara si este nombre estaba generando algún daño en algunas personas o grupos de personas. O sea, que una villa se llame Presidente Pinochet en la comuna del Bosque, comuna que conocemos ha tenido gran cantidad de víctimas de lesa humanidad, principalmente provocadas por la dictadura de Augusto Pinochet. Era muy probable que en ese lugar efectivamente hubiera estado viviendo una persona que era víctima de la dictadura y pasaba desapercibido para todos. Es como si, por ejemplo, yo le pongo el caso a personas que no lo entienden mucho con las víctimas de delitos de lesa humanidad, pero imaginemos que una víctima del Paul Schaeffer viviera en una villa que se llamara la Villa Paul Schaeffer. Eso es absolutamente impresentable para un Estado. Que un Estado acepte una cosa como esta es impresentable. Entonces, frente a este hecho, ¿qué podíamos hacer? ¿Guardar silencio? ¿Mantenernos quietos? Yo creo que no. Yo creo que había que movilizar a las instituciones y que, como decía el presidente Lagos, que las instituciones funcionaran y que las instituciones determinaran si este nombre estaba generando un daño a alguien o no. Esto generó anticuerpos en un montón de gente.
todavía gente pinochetista que quiere defender el legado de su presidente Pinochet. Específicamente uno de los concejales de Renovación Nacional fue el que me acusó ante la Corte. Y bueno, lo que Carlos hizo Contreras. Carlos Contreras, Sí. lo que en definitiva lo que hizo la Corte fue seguir adelante con este nivel de acusación y me sanciona. Yo no me quiero pronunciar mucho en relación con esto porque la Corte Suprema actualmente está conociendo de un recurso de apelación que yo presenté en contra de Es parte del proceso. Además. de esta sanción. Básicamente, yo lo que alego aquí es que hubo falta del debido proceso. A mí la fiscal judicial que me estaba investigando sobre estos hechos, lo que determinó fue que yo no era responsable por las imputaciones que se me estaban realizando. No obstante ello, la Corte igualmente determinó que correspondía una sanción en mi contra porque yo supuestamente actué fuera de la órbita de mis atribuciones. Yo sostengo que eso no es efectivo. Yo estaba dentro, cumpliendo con el deber de garante que me impone la Constitución. Podemos, así que también hablar de la Constitución, pero lo cierto es que la Constitución que hoy día está vigente en Chile establece que es un deber de los agentes del Estado promover y proteger los derechos fundamentales de las personas. Y más todavía si se trata de personas que son víctimas de crímenes de lesa humanidad. De manera tal que yo no podía hacer menos sino que oficiar a al municipio para que realizara las acciones que ellos estimaran pertinentes. En ningún caso era una presión. Por el contrario, era simplemente una oportunidad para que ellos hicieran lo que correspondía. ¿Pero este artículo fue cambiado? ¿O este artículo en la Constitución estaba desde los años 80? No, este artículo está desde los años 80. Este es el artículo 5 de la Constitución, que probablemente es uno de los artículos que más nos sirve para muchas cosas. O sea, es el que establece la obligación del Estado de desarrollar y promover el estado material y espiritual de las personas. Tiene una serie de reconocimientos. Independiente de los vicios de origen que puede tener la Constitución, es efectivo que la Constitución es algo más moderna que la antecedía de 1925. O sea, ya incorpora la categoría de los derechos fundamentales que habían surgido a propósito de la Segunda Guerra Mundial desde 1948 en adelante. Tiene algunas categorías de los estados modernos que ya están incorporadas, pero evidentemente tiene todos estos cierres constitucionales, los quórum calificados, el sistema binominal que ha sido modificado, etcétera, todos los cierres que impedían a la Constitución modificarla y en general también al Estado de Derecho modificarlo. Entonces, si este artículo está desde el año 1980, ¿por qué las instituciones no funcionaron con más de 30.000 recursos de amparo y se le pusieron a chilenos desde Arica hasta Punta Arenas cuando eran detenidos por los agentes del Estado? Claro. Esa es una crítica que se le ha hecho al Poder Judicial incansablemente. Es probablemente el hecho más grave que se haya cometido durante la dictadura. Si me preguntas mi opinión personal, yo creo que el rechazo de esos recursos de amparo está motivado por dos razones. Las primeras razones políticas. Efectivamente, la Corte Suprema de la época y las Cortes de Apelaciones de la época estaban todas sometidas al poder político de los militares. Era muy difícil en esa época generar a nivel institucional una contraofensiva a lo que estaba ocurriendo, lo que no les resta responsabilidad absolutamente. Y además de la responsabilidad política está también el miedo. Cuando uno está en posiciones de poder, perder ese poder da mucho miedo. Da mucho miedo porque es perder el sueldo que uno gana mensualmente, es poner en riesgo a las familias. ¿A usted le da miedo entonces perder Sí, el sí. estatus en el cual está? Sí, me da miedo. Sí. ¿Por qué? Porque se supone que en Chile las instituciones funcionan. Claro, Se pero- supone que no hay pero en general el presión miedo- hacia los jueces, hacia las personas. Todo funciona de manera correcta. No hay gente que mate a otra por dinero. Es que en la práctica ocurren muchas cosas que... O sea, desde el punto de vista personal, que era el que no quería entrar, pero voy a tener que hacerlo inevitablemente, se generan presiones en las posiciones en las que uno se encuentra. Y desde todas partes. El problema que uno tiene frente a eso es que tiene que decidir con quién jugar finalmente. Y es inevitable. O sea, usted me lo está diciendo como juez. Mira, es que ¿en qué sentido te lo digo? Te lo digo en un sentido de que yo necesariamente
tengo que buscar las fórmulas para actuar conforme a lo que me dice el derecho. Por supuesto. ¿Cierto? O sea, eso es insoslayable. Pero hay algunos momentos en que, no te digo que sea mi caso, yo intento hacerlo, pero sagradamente esto, pero existen algunos casos en que, independiente de lo que diga el derecho, hay presiones que son inevitables al caso concreto. Lo que te dicen cuando tú estudias para ser juez es que los jueces verdaderos son aquellos que resuelven sin presiones y sin prejuicios. O sea, yo tengo que estar liberado de todos mis prejuicios para poder resolver correctamente un caso concreto, y tengo que estar liberado de todas las presiones. Pero es inevitable que existan presiones respecto de los jueces para que resuelvan en un caso concreto. En lo que tú me planteas a mí, yo no tengo la más mínima duda que el gobierno militar de la época presionó a muchos jueces para que resolvieran en la forma que ellos estimaban. Y hubo, sin duda alguna, operadores políticos dentro de los organismos judiciales. Eso no cabe ninguna duda. Y hasta el día de hoy es así. Es cosa de ver lo que ocurre cuando se intenta un nombramiento en la Corte Suprema actualmente, todo lo que ocurrió con el caso de la ministra Dora Luxig, que es inevitable que ocurran estas cosas. Sobre todo en un Estado de Derecho como el que tenemos hoy día, tan frágil. ¿Chile es corrupto entonces? Chile es corrupto. Chile tiene grandes niveles de corrupción, y de alguna manera es nuestra ceguera voluntaria la que nos impide ver el gran nivel de corrupción que hay en Chile. Pero también no pasará por el tema de los medios de comunicación, que absolutamente. Es que es todo el engranaje de la sociedad. Hay una máquina, hay una maquinaria montada para que eso ocurra. Los medios de comunicación son sesgados, y bueno, y por alguna razón estoy aquí, no en otros medios de comunicación que también me intentaron contactar para estos efectos. En general, todas las instituciones del Estado están impuestas en este escenario. Uno mira, por ejemplo, lo que pasa en el Poder Ejecutivo y ocurre algo parecido. Uno ve lo que ocurre en el Poder Judicial, y en el Poder Judicial inevitablemente las personas se abanderan por un lado u otro. Se habla de los jueces de izquierda o los jueces de derecha. Eso está claramente definido dentro del Poder Judicial. Hay gente que se relaciona más con personeros de derecha, hay otras personas que se relacionan con personeros de izquierda. Es una cuestión habitual en el Poder Judicial. Pero lo importante de esto es que si nosotros queremos solucionar todos estos problemas que nos ocurren a nivel institucional, primero tenemos que decir lo que efectivamente ocurre. Y luego de eso, tenemos que ver qué hacer para solucionarlo. ¿Cómo podemos, a pesar de estos problemas que tenemos, generar una justicia que sea verdaderamente independiente y verdaderamente imparcial? Difícil, pero es una tarea que tenemos como sociedad si queremos sobrevivir. Tenemos un presidente en estos momentos que robó en el Banco de Talca. Están todos los antecedentes, está hasta Mónica Madariaga diciendo que ella tuvo que salvarlo desde la cárcel, y todavía no ha habido ningún juez o ningún abogado que sea capaz de presentarle alguna querella para poder meterlo preso. ¿Cómo funciona este país con un presidente que cerró un banco y todavía está libre? Sobre ese punto, los tribunales ya dieron una respuesta, ya dijeron que era inocente. Ahí hay una sentencia ejecutoriada que lo declara inocente. Así que decir que se robó el Banco de Talca, a nivel social puede existir ese concepto, pero a nivel institucional eso no es efectivo. Revivir este caso a nivel judicial hoy día es prácticamente imposible, porque existe una institución que se denomina la cosa juzgada. Ya. Una vez que un tribunal falla en torno a un asunto, eso queda oleado y sacramentado y ojalá enterrado, porque la gente no quiere que esas cosas se sigan conociendo. Entonces, claro, efectivamente ocurrió un hecho en que Sebastián Piñera fue procesado por este delito, por un delito de estafa, y claro, y ahí también de quiebra fraudulenta, creo. Y claro, en ese caso, estos hechos, bueno, también se conocen muchos otros hechos, lo que ocurrió con el caso Chispa. Sí, correcto. Piñera siempre ha jugado al límite en su historia. O sea, eso nosotros lo conocemos, y fue electo presidente a sabiendas de y jugando al límite. De esa situación. Entonces tampoco es algo que debería extrañar a nadie, es parte de las reglas del juego democrático que tenemos hoy día. O sea, entre comillas democracia,
porque cuando al pueblo solo se le llama a A votar votar. y a no participar, esa no es democracia ni aquí ni en ninguna Claro. parte del mundo. Y para eso tenemos que hacer un nuevo Estado de Derecho, tenemos que probablemente Hacer una nueva exigir constitución. una nueva constitución. ¿Usted está de acuerdo Absolutamente. Yo con creo una nueva que la constitución? constitución de 1980, también esto es una opinión personal, no es una opinión en mi calidad, sino que simplemente como un abogado que da respuesta a las preguntas que se le hacen, pero la constitución del 80, independiente de la eficacia que hoy día tiene, porque hoy día la constitución del 80 está vigente por su eficacia, o sea, la aplicamos diariamente, Sí, por supuesto. está vigente, pero independiente de eso tiene vicios de origen insoslayables. La constitución fue creada por un grupo de personas que correspondían a una élite determinada Oh. para la protección de intereses determinados. Eso no lo puede negar nadie que tenga una opinión formada sobre el asunto. Y además tiene muchos vicios de aplicación. Hoy es una constitución que está completamente fuera de los márgenes de las constituciones modernas. Requiere un montón de otras regulaciones, por ejemplo, el aumento del catálogo de derechos que tienen protección. Estamos hablando de, por ejemplo, que ni siquiera se conversa, ni siquiera se habla del derecho a la vivienda, que es un derecho elemental para el desarrollo de la familia. Eso no está considerado en la Constitución. También hay muy poca protección. El recurso de protección, que es una de las herramientas que más ha servido de esa Constitución, está limitado para derechos muy precisos. Bueno, todo lo que tiene que ver con la binominalidad, que ya está un poco en retirada gracias a las reformas que se han hecho en el último tiempo, pero han sido reformas a cuentagotas. Aquí Claro. lo que se requiere es una reforma integral de la Constitución, un proceso deliberativo democrático. En mi opinión, la grave crisis de las instituciones se debe principalmente a la falta de un acuerdo político e institucional. Hoy día en Chile tenemos un problema serio a nivel institucional. Se ha perdido credibilidad absoluta desde Fuerzas Armadas, pasando por Carabineros, hasta el Poder Legislativo, Poder Judicial. Todos estamos hoy día en cuestionamiento. Y parece que nadie quiere abordarlo hasta que haya aquí un cataclismo en la sociedad. O hasta que reviente. Hasta A que lo mejor reviente. están esperando que reviente. Claro, Pero eso significa miles de muertos en la calle, eso significa otra absolutamente, una cosa indeseable. Nadie quiere eso. Claro. Entonces, la única manera que tenemos nosotros de evitar ese panorama funesto, aterrador, es coordinar un nuevo pacto social. Y el nuevo pacto social se hace solo a través del diálogo, del proceso deliberativo en que intervenga el pueblo educado. Porque además tampoco podemos pensar que de un proceso deliberativo el día de hoy pueda salir algo que satisfaga nuestras necesidades. No. Va. Es necesario generar, para que sea efectivo, un proceso educativo primero. Porque hoy día, lamentablemente, nuestra población está sumida en la ignorancia. Pero eso es gracias a qué? Al Sistema engranaje, mismo al que sistema. está todo coordinado. Por eso te digo que todo lo que surja tiene que surgir desde las bases. Por ejemplo, lo que ocurrió a nivel educativo en la época de Bachelet, básicamente. La revolución pingüina. La revolución pingüina fue un proceso de formación de este digamos... De empezar a ponerle traba al engranaje. Claro, pero fue una manera incipiente de salir Claro. de ese aletargamiento que teníamos. Entonces, evidentemente, esto va a ser un proceso largo, pero es necesario. O sea, como tú bien decías, está el camino de la ruptura total del sistema, que es lo que se avecina necesariamente con este nivel de crisis que tenemos, o la otra alternativa es que generemos un proceso educativo de la población en temas cívicos y a partir de ahí generar un nuevo proyecto constitucional que reúna todas las experiencias que hemos vivido a nivel latinoamericano y a nivel internacional. Yo no sé si esperan que pasen cosas como las que han pasado en Venezuela o que han pasado en otros países como Bolivia o Argentina, en que los procesos constitucionales, si bien han tenido una gran cantidad de apoyo popular y han servido de base para lo que ha surgido a partir de ello, al día de hoy han demostrado que tenían falencias. Entonces nosotros tenemos que aprovechar también todo ese aprendizaje
para poder generar un sistema constitucional que nos permita soportar todos los problemas que vienen para el futuro. ¿Qué opina usted del Tribunal Constitucional? El Tribunal ¿Y por qué Constitucional, debería estar constituido el Tribunal Constitucional, si es que hubiera? El Tribunal Constitucional es una herramienta contramayoritaria. El sistema, como te decía, de la Constitución de 1980 tiene un montón de cierres. Uno de ellos es el Tribunal Constitucional. Es decir, cuando el poder popular logra encauzarse institucionalmente, probablemente va a poder adoptarse como poder ejecutivo a nivel institucional o como poder parlamentario o poder legislativo, pero siempre va a estar este Tribunal Constitucional que permite generar estas fuerzas contramayoritarias. ¿En qué sentido? En que cada vez que las fuerzas populares logran, por ejemplo, tomar el Parlamento y definir que quieren 40 horas a nivel institucional, va a haber un Tribunal Constitucional que imponga estos cierres y evite que estos avances ocurran. El Tribunal Constitucional tiene un sentido. Todas las constituciones modernas tienen un Tribunal Constitucional. Pero la forma en que actúa en Chile es completamente sui generis. En ninguna parte del mundo funciona como funciona aquí. Primero está la parte de los nombramientos. En cuanto a los nombramientos, efectivamente hay una especie de binominalización del Tribunal Constitucional. Sí. Y por los años que duran en el poder estas personas, la renovación se hace prácticamente imposible. Claro. Lo mismo que pasa también con la Corte Suprema. En la Corte Suprema también hay una binominalización del poder. Consejo de Defensa del Estado. Exacto. Lo mismo, en todas las instituciones se genera esa problemática. Y de hecho en la Corte Suprema hoy día es tan brutal la cosa que casi que se van turnando. Uno de la derecha, uno de la... Menos derecha. Menos derecha, otra vez. Pero van generándose esa dinámica. Lo mismo ocurre con el Tribunal Constitucional. Entonces, la grave crisis de institucionalidad que hoy día se vive es porque la gente es un poco ignorante, pero no es tonta. Entonces, está advirtiendo que aquí está pasando algo que ya casi no tiene sentido seguir discutiendo en este. ¿Por qué en Chile vota el 50% de las personas? Menos. Pero ¿por qué? Pongámosle el 50%. ¿Por qué vota el 50% de los que están habilitados para votar? Porque la gente no tiene esperanza. En La Pintana vota el 20% de las personas que están habilitadas para votar. En Vitacura vota el 80% de las personas que están habilitadas para votar. ¿Por qué no va el otro 80% de La Pintana? Porque no tiene esperanza. Claro. Porque ya le da lo mismo que salga Juanito Pérez o Pedrito Los Palotes. No sé si sean todos los mismos, quizás no. O sea, la gente piensa eso. Pero la gente piensa que aunque vaya a votar, no va a haber un cambio para ellos. Entonces... Es que por 25, 28 años, 29 años, no ha habido cambio... Claro. La última esperanza que tuvimos fue la alegría ya viene claro, del año 90. Y por eso que la gente, ni siquiera aquí en La Victoria, vota mayoritariamente porque ya no hay esperanza. No hay esperanza. Y no hay gente honesta. Por eso que le preguntaba yo el tema del Tribunal Constitucional. Tal vez el Tribunal Constitucional no debería estar nombrado por gente honesta. Que fuera un poblador, una dueña de casa y que tuvieran sus asesores. Lo que pasa es que ahí... Para poder que esa gente honesta dé el último voto del tema de las leyes que están por venir, se supone que... A través de esta denominada tecnocracia se van excluyendo muchas personas. Efectivamente, en procesos como el boliviano se ha permitido que vecinos integren poderes judiciales. O sea, ya sea a nivel local, a nivel vecinal y a nivel superior también. Eso trae problemas y trae beneficios. ¿Ya? Uno de los problemas es que se pierde la calidad de la argumentación, porque es innegable que las personas que nos dedicamos a estas cosas tenemos una, preparación especial en torno a los procesos de argumentación. La argumentación no es una cosa menor, es súper relevante para definir lo que es correcto para cada caso. Sobre todo cuando hay temas indígenas. Sí, donde absolutamente. Tienen sus propios leyes. O cuando hay conflictos normativos. Correcto. Cuando hay conflictos normativos, es decir, una norma dice A y la otra dice B, ¿qué hacer para el caso concreto? En esos casos lo más relevante es cómo argumentar. Eso genera una diferencia sustancial en la forma de resolver. Entonces,
el problema que vamos a tener ahí es que la gente que llegue a esos lugares probablemente no va a estar tan preparada para esa argumentación. Pero se empieza por algo. Pero claro, pero uno ve, por ejemplo, qué es lo que está pasando hoy día a nivel argumentativo en ciertas sentencias. No sé, me gustaría que conversáramos en algún momento después qué va a pasar con el fallo de las 40 horas cuando lo quieran declarar inconstitucional. Yo creo que si ya lo declara inconstitucional el Tribunal Constitucional esa disposición, o sea, estamos no estamos en un estado crítico absoluto. Claro. Pero sí podría ocurrir, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional simplemente no escuche, por ejemplo, lo que está pasando ahora con el caso de la profesora de Antofagasta, que está haciendo este recurso de protección. Correcto. Hoy día el Tribunal Constitucional se tiene que pronunciar. Vamos a ver cuáles son los argumentos que nos entrega. Pero en general, a pesar de que está lleno de tecnócratas, o sea, de gente profesional que está dedicada al derecho, los niveles de argumentación que tiene el Tribunal Constitucional son bajos. ¿Ya? ¿Pero por qué? ¿No le convendrá que también los niveles de argumentación sean bajos? Claro, es que es muy difícil argumentar cuando las cosas están en estos niveles de tensión. Claro, también. Porque generalmente lo que hace el Tribunal Constitucional es simplemente dirimir en función de la contramayoría. Correcto. ¿Me entiendes? Sí. En contra de lo que se espera, digamos, como avance. Claro, eso... Que es lo más probable que pase con el tema de la profesora. Es lo más probable que pase con el tema de la profesora. Sí. Es lo más probable. O sea, independiente de que haya argumentos muy sólidos para decir que en este caso la profesora sí tiene derecho de propiedad sobre sus fondos, frente a la colisión con los otros derechos como la seguridad social, seguramente en este caso se va a preferir la seguridad social. Ahora, es muy complejo ese tema, no es tan simple, porque ¿qué pasa si el Tribunal Constitucional dice que efectivamente los fondos son de la profesora y que puede disponer de ellos libremente? Va a haber una avalancha de juicios. Y no solo eso, sino que además las personas que tienen más recursos, es decir, aquellos que tienen 200 millones de pesos en su cuenta de capitalización individual, son los que van a retirar esos fondos. Claro. Para las personas que tienen plata, eso es muy, muy positivo. Idealmente, lo que la Corte diga va a determinar si es que efectivamente son expropiables o no esos dineros. Entonces, esa persona que tiene 200 millones de pesos, si la Corte dice, el Tribunal Constitucional dice que no son que son fondos de seguridad social y no fondos en propiedad plena, significaría que entonces son expropiables. Y si son expropiables, los podríamos tomar para pagar pensiones hoy día y aumentar las pensiones sustancialmente. O sea, si yo me puedo comprar un departamento o una casa con 60 millones, con 90 millones, que me va a dar capitalización mensual, claro, el doble o el triple de lo que me va a dar una AFP. Sí, claro, pero es que hay un problema monetario ahí. O sea, esto ya es mucho más complejo, pero si yo, por ejemplo, el día de hoy digo, hoy día pueden sacar todas las personas la plata de sus cuentas de capitalización individual, lo que va a ocurrir es una inflación total. O sea, porque va a haber mucho dinero circulando y va a haber la misma cantidad de bienes que yo puedo acceder a ellos. Pero ¿sabe por qué yo creo que no resultaría? Y no va a resultar porque la mayoría de estos fondos están puestos en la economía norteamericana. Claro, imposible restituirlo hoy día. ¿Y cómo se van a restituir si todos sacamos la plata y Estados Unidos tampoco permitiría que Chile o que todo Chile fuera y sacara su capital de... Probablemente va a haber una quiebra. Hoy día todas las empresas de AFP, prácticamente todas, están en manos de aseguradoras estadounidenses. Por supuesto. Probablemente van a haber demandas internacionales, en tribunales comerciales internacionales. Lo que siempre pasa. Se votó hace poco... Lo que siempre pasa. Sí, por eso uno dice, bueno, estamos un poco en un camino sin salida. Por mucho que nosotros digamos también que queremos hacer un proceso constituyente integral a nivel latinoamericano, el día, a nivel nacional incluso, el día que nosotros queramos realmente tomar las riendas de nuestro asunto, va a ser complicado. Vamos a vivir probablemente lo que han vivido otros países que han querido hacer lo mismo en Latinoamérica o en Oriente Medio. Señor juez, hoy día estamos con un problema grave de agua. Y yo creo que usted lo sabe por las noticias y por todo lo que... ¿Por qué no me he bañado, dice? No, porque... le toca a mucha gente, supongamos la Ligua en Petorca, la gente tiene que hacer sus necesidades en bolsas,
porque Brutal. no tienen agua. Estábamos viendo entonces el tema de un reportaje que dimos el otro día, ayer, acá en La Señal, de RT, donde sale el tema de un reportaje del agua, en la provincia de Petorca, La Ligua, y donde había gente que ya no tenía ni siquiera agua para bañarse. Eso pasa hace mucho tiempo en Chile, está pasando. Está pasando, pero también pasa de que Pérez Lloma, ex ministro de Bachelet, el que tiene la un par de paltos escoba, tiene mucha palta por allá y que se está robando el agua para poder regar sus paltos y la gente está quedando sin agua. ¿El derecho qué dice en torno a el derecho básico y la inalienable del agua, la salud? Claro. ¿Qué es lo que dice la Constitución? Ahí tenemos un problema, porque la Constitución establece específicamente que el agua como bien es un bien nacional de uso público. Es decir, que toda el agua que está en el territorio es de la nación chilena. Sin embargo, en el Código de Aguas, también creado en dictaduras, parte de las instituciones que evidentemente tenemos que discutir. Por eso yo le digo que aquí todos los problemas que queramos conversar los tenemos que discutir a propósito de la nueva Constitución. Pero efectivamente hoy día el agua se vende y el agua se transa en un mercado del agua. Es decir, el agua o el metro cúbico de agua tiene un precio, ¿ya? Y yo lo puedo adquirir a mayor o menor precio dependiendo de la disponibilidad o no del recurso. Y del lugar. Pero también, como todos los bienes, se pueden hacer tratativas políticas. Pero esta es la única parte del mundo donde el agua es privada. Absolutamente. Es que el agua en términos constitucionales no es privada. Por eso yo creo que tenemos que hacer una buena distinción para poder abordar correctamente el problema. El agua hoy día es un bien nacional de uso público, pero transable en el mercado y a través de distintas instituciones que están en el Código de Agua se puede utilizar para disponer de ella a nivel privado. Entonces, efectivamente, agricultores o empresarios que se dedican a negocios agrícolas hoy día están generando problemas de escasez hídrica tremendo y el Estado no puede hacer nada frente a ello. O sea, a pesar de que la Constitución dice que es un bien nacional de uso público, hay personas que hoy día tienen el control territorial del agua y no se puede poner hacer un recurso de nada amparo. en contra de ello. ¿No se puede poner un recurso de amparo? Lo que procedería sería el recurso de protección. Un recurso de protección. Un recurso de protección por estar hoy día en riesgo el derecho a la vida. Porque el agua es un elemento esencial para el sustento de la vida. Y si no tenemos disponibilidad mínima para el consumo de la población, eso significa que estamos poniendo a las personas en un riesgo evidente de agua. Y aquí hay una colisión de derecho. Porque por una parte vamos a tener el problema de el propietario del agua o el propietario de los derechos de aprovechamiento de agua y por el otro lado vamos a tener el derecho a la vida de las personas. Y ahí vamos a tener que nuevamente argumentar qué es más importante, el derecho de propiedad de Pérez Lloma que estábamos poniendo los ejemplos o el derecho a la vida de estas comunidades. Y ante esa colisión de derechos vamos a tener que determinar cuál es la medida más adecuada para resolver el caso concreto. Yo lamentablemente no tengo competencia para eso, probablemente es la Corte de Valparaíso la que va a tener que conocer de estos recursos de protección. Creo que ha conocido de algunos recursos de protección y ha impuesto algunas medidas en el lugar para solucionar los problemas graves a los que usted hace referencia, porque claramente es invivible un lugar en esas condiciones. ¿Va a haber que esperar entonces a que Santiago se quede sin agua para que se tome realmente una determinación? Usted sabe que hay una minera trabajando en Alto Maipo y que viene hace tiempo ya llevando sus maquinarias para poder ocuparla toda en la minería. Lamentablemente las personas no toman medidas hasta que les toca directamente en su casa. Yo espero que eso no sea así. Pero sin duda alguna vamos a un camino como ese. O sea, si es que hoy día estamos en un proceso de desertificación, eso no cabe duda, lo dicen los meteorólogos. Sí. Pero podría ser menos dañino si... Pero pero es que aquí en Chile no es un problema de sequía. Si, efectivamente la sequía es un problema que vamos a tener en el largo plazo, pero en el corto plazo el problema es otro. El problema es la captura de las aguas por parte de grupos de poder. Eso es un hecho. Eso está documentado. Claro. Rodrigo Mundaca, que acaba de ganar un premio, él
Lo tuvimos Él acá. lo tiene todo documentado. Eso Claro. eso está clarísimo, sobre todo en ciudades como La Serena, La Ligua, en el norte. Y yo no sé si ustedes saben, pero el Francisco Javier Errázuriz está condenado por delitos reiterados de robo de agua. ¿Ya? En la Pampa del Tamarugal fue secada por estas personas en su oportunidad a propósito de unos derechos mínimos de aprovechamiento de agua que tenían para utilizarlo en extracción minera. Además, el agua viene con residuos Claro, no, tóxicos, mira, si el problema del con agua arsénico, es gravísimo, sobre mira, todo en el norte. en Soquimich también estuvo hace un tiempo atrás demandada por las comunidades atacameñas alrededor del Salar de Atacama porque estaban realizando extracción de las aguas que están bajo el salar. Porque el salar tiene una capa de sal sobre, pero abajo tiene un lago, una laguna. Entonces, SQM estaba sacando este fluido para extraer de ahí un material de mucho mayor valor. Y bueno, eso fue conocido por la Corte, fue paralizado, porque estaban secando el salar. Claro. Y eso fue gracias a las comunidades atacameñas que presentaron los recursos correspondientes. Mira, frente a esto, no hay peor cosa que un pueblo desmovilizado. Porque si nosotros observamos lo que ocurre finalmente, todas estas brutalidades que han estado pasando a nivel nacional se deben principalmente a que el pueblo no está organizado. Si las comunidades de La Ligua, de Petorca, hubieran estado activas al tiempo en que estas cosas empezaron a ocurrir, los efectos que tenemos hoy día no serían ni la mitad de los que ocurrieron. Pero resulta que ni siquiera hemos tenido la capacidad de modificar el código de agua. Entonces, ¿cómo vamos a tener la capacidad de parar a estas personas que llevan años sufructando de este tema? Señor juez, recapitulando, en su proceso, ¿qué espera hoy día usted del Poder Judicial en relación a la demanda que tiene usted puesta? Al caso... Recapitulando, a su caso. Yo espero que se tome conciencia de que hice algo que era conforme a derecho, que era una obligación, que frente a las grandes deudas que tiene el Poder Judicial con los chilenos, se tome como una medida de reparación mínima el que se eliminen este tipo de alegorías a un criminal de lesa humanidad, reconocido en todo el mundo como uno de los criminales más funestos de la historia de la humanidad, que mandó a matar a miles de chilenos por su pensamiento político, y que para que nunca más en Chile ocurran cosas como esta, se permita a los jueces intervenir como personas encargadas de proteger los derechos fundamentales de todos los chilenos. Y que nuevamente no haga como en dictadura y condene o sancione a las personas que han tenido como único objeto querer hacer algo positivo para la sociedad. ¿Qué puede esperar la gente pobre de este país en relación a la justicia? Es difícil. Esperanza es lo último que se pierde, pero... ¿Hacen falta más jueces honestos Es en que este país? independiente de los jueces que tengamos, hoy día es el sistema jurídico integral el que está dañado. Nosotros los jueces lo único que hacemos es aplicar la ley. ¿Cómo lo recomponemos entonces? A través de la organización. A través de la organización es la única manera en que nosotros podemos modificar el estado de cosas actual. Como te digo, tenemos una serie de leyes que están hechas por y para el poder constituido. ¿Ya? No hay ningún poder institucional que actúe contra sí mismo. ¿Ya? Es decir, el Parlamento cuando hace leyes para los que están constituidos en el poder. De manera tal que si nosotros queremos hacer una modificación en el Poder Judicial, primero tenemos que hacer una modificación en todas las otras instituciones, en la Constitución, en las leyes que nos rigen, en las formas que tenemos de elegir a nuestras autoridades, entre ellas a los jueces. La única manera es a través de la democratización de las instituciones y del cooperativismo, del comunitarismo. A lo mejor hace falta que los jueces bajen a los sectores populares a conocer las realidades. Bueno, yo soy un juez que proviene de los sectores populares. Yo no necesito bajar a ninguna parte porque... ¿De dónde venía usted? Yo soy nacido y criado en San Joaquín. Yo nací aquí en el Barros Luco.
estuve viviendo en La Bandera con mi familia en el tiempo de la dictadura, año 83 nací. Claro. En el año 87 vivía en Barasmena, donde mataron a los frentistas Sí, en Corpus Christi. Sí, correcto. Entonces yo conozco pero a la perfección lo que pasa en las poblaciones. O al revés la pregunta. O cuando llegan al poder los jueces cambian. Yo creo que no es que cambien los jueces, sino que el sistema te obliga a cambiar. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, a mí se me puede tratar de reaccionario porque yo firmo fuerzas públicas para sacar gente de las casas. Pero no es que yo lo quiera hacer, sino que es la ley la que me dice lo que tengo que hacer. Entonces, claro, efectivamente, yo estando dentro de este poder constituido, puedo entender que la gente me considere como reaccionario. Y efectivamente, de alguna manera lo soy. Porque yo estoy aplicando el derecho para estas, digamos, grupos o corporaciones que están dedicadas a cobrarle deuda a la gente o que tienen cientos de departamentos y arriendan a extranjeros, etcétera. Entonces, tú me puedes decir a mí, claro, tú cambiaste porque entraste al Poder Judicial y estás aplicando leyes, pero ¿de qué otro modo podría hacerlo? Si no, yo cometería delito. La prevaricación es actuar contra la ley. Si yo actúo contra la ley, yo cometo un delito que es la prevaricación. Como juez. Como juez. Claro. La prevaricación es el único delito que pueden cometer solo los jueces. Claro. ¿Ya? Porque es administrar torcidamente la justicia. Para que se entienda, digamos, por las personas. Entonces, si yo administro la justicia en forma torcida, ¿y qué es administrar la justicia en forma torcida? No aplicar el derecho, no aplicar la ley. Entonces, claro, se podría decir de mí que yo estoy actuando, digamos, contra la voluntad del pueblo. Pero resulta que es la ley la que me obliga a actuar así. Entonces, lo que sí yo creo que los jueces pueden hacer es tensionar el tema. Porque, si bien es cierto, puede haber una ley que me diga que actúe de una determinada manera, si yo soy un juez correcto, voy a considerar que el derecho o la justicia, para este otro caso, se deviene no aplicando la ley, sino que aplicando los principios que también forman parte del derecho. Y así uno buscar otras salidas que sean un poco más adecuadas para resolver los casos concretos. ¿La justicia es ciega, sorda y muda? Hoy día no es ciega. Hoy día uno esperaría que fuera ciega. La ceguera de la justicia dice relación un poco con la imparcialidad. Lo que te trata de decir un poco la justicia ciega es que la justicia no mira las partes que están interviniendo en el conflicto, sino que el caso propiamente tal. Entonces, claro, efectivamente uno podría decir que el ideal de justicia es que fuera ciega, pero en la práctica uno sabe quiénes son las personas que están interviniendo y uno sabe que las personas que intervienen tienen poderes y saben cómo utilizarlos muy bien. Entonces, no es ciega, para nada. Bueno, para terminar esta entrevista, le vamos a dar un minuto a esta cámara para que le diga a la gente de los sectores populares qué podemos esperar de la justicia. Bueno, es difícil para mí esta situación porque, sin duda alguna, enfrentarse a una comunidad en la calidad en la que uno está acá implica hacerse cargo de una gran cantidad de errores que se han cometido. La Corte Suprema ya hace algún tiempo hizo un mea culpa sobre las atrocidades que se cometieron en la dictadura y de las que no se hizo cargo en su oportunidad. Pero hoy día también están ocurriendo cosas quizás de un nivel mucho más grave porque no tenemos real conciencia de lo que está ocurriendo. Probablemente usted en su casa está viendo cómo le están quitando sus becas de educación o que la cuenta de la luz le está subiendo un 10% para el próximo año o que ni siquiera la luz está en condiciones de pagarla. Entonces, frente a esta gran cantidad de problemas que ustedes tienen, seguramente lo que yo diga no va a tener ningún sentido, pero lo que sí les puedo decir es que la única manera en que todas estas cosas que están ocurriendo dejen de ocurrir es a través de la organización, de la comunidad. Nadie más que su vecino sabe que lo que a usted le pasa es lo que le pasa a los millones de chilenos que están hoy día sufriendo este estado neoliberal, hipercapitalista, que lo único que prefiere es los intereses de los grupos dominantes
sobre las necesidades de la población. Entonces, frente a eso, organización y esperanza. Esperanza en que de alguna u otra manera se van abriendo caminos para que las personas tengamos lo que siempre hemos deseado, que es felicidad y paz. Bueno, juez, gusto de haberlo tenido acá. Juez Muchas gracias. Gonzalo Neira Campos, del juzgado acá de San Miguel. Hace falta gente honesta en este país. Hace falta jueces honestos en este país y que efectivamente no actúen bajo una justicia injusta. Cuando hay dinero, cuando hay poder de por medio, es difícil que la gente no mire para el lado. O sea, al revés, es difícil que la gente no mire recto y mire para el lado. Pero para eso necesitamos jueces y necesitamos gente honesta, pobladores honestos también, que nos permitan avanzar en los derechos sociales para todos. Y para eso se debe hacer cargo la justicia, tanto desde Chile como de toda América Latina, en términos de aplicar la justicia desde la verdad y sobre la verdad en lo hecho. ¿Qué es lo que faltó en tiempo de dictadura acá en Chile? Esa cantidad de recursos de amparos que no se acogieron y que le costó la vida a miles de chilenos, como en Argentina, como en Paraguay, como en Brasil y como en distintos países de toda Latinoamérica. Por eso que hoy día estábamos de frente latinoamericano y tocando estos temas que tal vez van a causar roncha en el Poder Judicial y también lo queremos reconocer como canal, que si no causamos roncha como canal, no estamos haciendo nuestro trabajo. Porque hay que tocar los temas que los grandes canales no son capaces de tocar. Así que, señor juez, muchas gracias por haberlo tenido acá. Espero por la invitación, pues. tenerlo en otras ocasiones acá hablando de distintos temas. Y este es de frente latinoamericano, con la frente en alto, para decir la verdad y no la mentira. Así que muchas gracias y hasta luego.